A la llegada del otoño, vio a 7 cisnes volando hacia el sur, y los siguió, tomándolos como señal de que se había demorado demasiado para continuar su viaje. Así llegó a las estancias desiertas de Vinyamar, donde encontró la armadura y los objetos que Turgon había dejado allí en el tiempo que fue guiado por Ulmo. Allí también se encontró con Borongwe, un elfo que Ulmo rescató de uno de tantos barcos que fracasaron en encontrar la tierra de los Valar. Borongwe guió a Tuor a las puertas escondidas de Gondolin. Al pasar el túnel subterráneo, la guardia los hizo prisioneros. Entonces Tuor se quitó la capa, y al ver las armas de Vinyamar, los guardias lo reconocieron como el enviado de Ulmo. Así pudo Tuor, como Turgon en otro tiempo, contemplar el hermoso valle de Tumladen, engarzado como una joya verde entre las colinas alrededor, donde a lo lejos sobre las alturas rocosas podía verse a Gondolin, la grande, cuya fama y gloria saltan el canto de los elfos. Tuor cabalgó sobre Tumladen y fue guiado hasta la Torre del Rey. Tuor habló con las palabras del Señor de las Aguas frente a Turgon, Rey Supremo de los Noldor, hijo de Fingolfin. Todos los que escucharon la voz de Tuor se maravillaron. Él les advirtió que la maldición de Mandos concerniente a las lágrimas innumerables estaba por cumplirse, y que todas las obras de los Noldor perecerían. Cual profeta, Tuor aconsejó a Turgon que él y su pueblo abandonaran Gondolin y viajaran por el río Sirion hasta llegar al mar. No ames demasiado la obra de tus manos y las invenciones de tu corazón, fue el consejo que Ulmo le había dado a Turgon antes del descubrimiento de Tumladen. Pero Turgon se había vuelto orgulloso y confiaba ciegamente en el secreto y la fuerza inexpugnable de sus tierras. El pueblo de Gondolin no deseaba volver a involucrarse en los males de los elfos y los hombres de afuera, aunque los rumores de ruina llegaban constantemente. Tampoco querían volver a Occidente, por el camino del miedo y el peligro. Decidieron cerrar las puertas escondidas de las montañas circundantes, y nadie salía ni entraba de Gondolin. Al contemplar su poderío y las vanas búsquedas de los espías de Morgoth, Turgon cerró los oídos a los males de afuera, y se negó al mandato de Ulmo. Tuor permaneció en Gondolin, subyugado por la beatitud de esas tierras y la sabiduría de su gente. Se ganó el amor de Idril Celebrindal, hija de Turgon, y se casó con ella. Se celebró una gran fiesta, pues Tuor se había ganado todos los corazones, excepto tal vez los de unos pocos. Turgon no podía evitar recordar con desánimo lo que había acontecido en la Nir Naed Arnoediad. Tiempo atrás, el día señalado, una mañana de pleno verano, las trompetas del ejército de Maedhros saludaron la salida del sol y se izaron los estandartes. Fingon miró desde los muros de Eithel Sirion al ejército perfectamente oculto al enemigo entre bosques y valles. El humo negro ascendía y había una nube oscura alrededor de Tangorodrim, como una señal de que Morgoth había aceptado el reto. Una sombra de duda cubrió los corazones de los elfos, pero pronto fue opacada por los gritos que se diseminaron de valle en valle, porque Turgon había abierto el cerco de Gondolin y avanzaba con un numeroso ejército. Morgoth envió una pequeña fuerza que comenzara la batalla, con la finalidad de incitar a los capitanes de los elfos al conflicto, pero su provocación no tuvo firmeza. Entonces fueron enviados jinetes de Morgoth, que llevaban a Gelmir, hijo de Gwilyn, el señor de Nargothrond. Lo presentaron dando gritos, para después rebanarle las manos y los pies, y por último la cabeza, a la vista de los elfos. Entre los que presenciaron el suceso se hallaba Windor, hermano de Gelmir, y la ira se le encendió en locura, que le hizo montar a caballo junto con muchos jinetes que lo acompañaron, a perseguir a los infames asesinos hasta internarse profundamente en el ejército enemigo. Las trompetas sonaron, y las huestes saltaron todas desde las colinas en súbitas embestidas. Las espadas desenvainadas eran como un fuego refulgente, en un mar que sufría una desorbitante evaporación, y tan fiera y tan rápida fue la agresión de los elfos, que los propósitos de Morgoth casi fracasaron. El ejército fue derribado antes de que pudiera fortalecerse. Los estandartes de Fingon pasaron por Anfauglid. Windor iba al frente de la batalla e irrumpió a través de los portales en compañía de los elfos de Nargothrond, masacrando a quienes se les oponían en las escaleras mismas de Angband, haciendo que Morgoth temblara en su trono profundo cuando escuchó los golpes en las puertas, pero el delirio de la victoria demostró ser solo una efímera y perversa ilusión. Los elfos encerrados comenzaron a morir uno a uno. Windor fue capturado vivo. Morgoth hizo salir al grueso de su ejército. Fingon fue rechazado de los muros con grandes pérdidas. Haldir fue muerto con la mayor parte de los hombres de Beretil. Las huestes de Hithlum lucharon con esperanza hasta el amanecer, cuando llegó el ejército de Gondolin. Turgon tuvo un encuentro dichoso con Urin en medio de la batalla. La esperanza renació en el corazón de los elfos cuando las trompetas de Maedhros sonaron desde el este. Ante ello, Morgoth vació Angband y envió a las tierras de Beleriand la desolación de lobos y jinetes y balrogs y dragones, y separó a las huestes de Maedhros y de Fingon. Pero el motivo principal de la victoria de Morgoth fue la traición de los hombres, porque los hijos de Ulfang atacaron por 3 lados al ejército
de maderos, hasta destruirlo por completo. Mas el destino salvó a los 3 hijos de Fëanor, quienes lograron huir en compañía de un remanente de elfos y enanos. Las fuerzas de Fingon y Turgon fueron destruidas por una ola de enemigos 3 veces mayor que todas las fuerzas que les quedaban. Fingon quedó solo con los guardias muertos a sus pies y tuvo un amargo encuentro con Godmog, señor de los Balrogs, quien lo golpeó con una hacha negra e hizo que una llama blanca brotara del yelmo hendido del rey supremo de los Noldor, cuyo cuerpo muerto fue brutalmente golpeado con masas en el suelo. Húrin, Huor y Turgon eran los únicos que se mantenían firmes todavía, con un escaso ejército. Turgon, por orden de sus hermanos hasta la muerte, huyó con lo que le quedaba de sus fuerzas y desapareció en las montañas. Ambos hermanos fueron afligidos por las huestes de Angband, que lo rodeaban como un enjambre. Todos los hombres de Hador fueron muertos por montones, y sus cabezas las apilaron los orcos en montículos. Huor cayó con el ojo horadado por una flecha envenenada. Último de todos resistió Húrin, quien arrojó su escudo y esgrimió con ambas manos el hacha. Un melancólico y legendario cantar cuenta que su hacha humeó con la sangre negra de los trasgos de Godmog hasta aniquilarlos a todos, y que cada vez que asestaba un golpe, Húrin gritaba: "Aure en Tuluva, ya se hará de nuevo el día", y 7 veces lanzó ese grito antes de que fuera capturado vivo. Un ejército de enanos entró sin ser estorbado en los bosques de Doriath, y nadie fue capaz de oponerle resistencia. Entre la desesperación de los elfos y la ferocidad de los enanos, se dio lugar a una batalla en las 1000 cavernas, en la que luego de la muerte de muchos en ambos bandos, los enanos se alzaron con la victoria. Beren recuperó el Silmaril engarzado de las manos del señor de Nogrod, y Lúthien fue engalanada por el collar hasta el día en que ambos dejaron el mundo. La joya fue dejada en manos de su hijo Dior, quien mientras buscaba devolver a Doriath su gloria pasada, fue atacado por los hijos de Fëanor y sus sirvientes, y en el apogeo de la segunda matanza de elfos por elfos, Dior y su esposa Nimlod fueron muertos, su gente masacrada y Doriath destruida para nunca más levantarse. En Gondolin, un traidor compró su vida de libertad, revelando a Morgoth la ubicación de la ciudad, y se llegó a la infausta noche en tiempo de festividad, en el que fueron lanzados sobre el valle de Tumladen los Balrogs, orcos y lobos acompañados de dragones de la estirpe de Glaurung, numerosos y terribles. La desolación descendió sobre el pueblo que esperaba el amanecer para cantar, cuando el sol se elevara en lo alto. Pero el astro del día falló su compromiso, y una luz roja tiñó todas aquellas colinas. Nada se pudo hacer para impedir el sitio de la ciudad. Ectelion luchó contra Godmog en la plaza del rey, y se dieron muerte el uno al otro. Grande fue la ruina de Gondolin, y la caída de Turgon. El humo del incendio y el vapor de las hermosas fuentes de Gondolin, que se marchitaban en las llamas de los dragones del norte, descendieron sobre el valle en luctuosas tinieblas, marcando el comienzo definitivo de una abominación desoladora. Un remanente del pueblo de Doriath escaparon de los hijos de Fëanor, y con el tiempo llegaron a las desembocaduras del Sirion. Entre ellos iba Elwing, hija de Dior, y en condición de dama melancólica, llevaba consigo un Silmaril. El tumulto en Gondolin favoreció la huida de Tuor y los suyos, quienes aprovecharon la confusión para huir por un túnel secreto entre las montañas. Treparon con dolor y desconsuelo, porque esas altas cimas eran frías y espantosas. Había entre ellos muchos heridos, y mujeres y niños. En el terrible pasaje de Cirith Toronath, bajo el resguardo de la sombra de picos altos y la cercanía de un precipicio abismal, la compañía de Tuor fue emboscada por orcos y un Balrog. Un elfo llamado Glorfindel, con el apoyo de Thorondor y las águilas, logró proteger al remanente de su gente. Glorfindel luchó contra el Balrog sobre el pináculo de una roca, y al final se aventaron al precipicio. Pero Thorondor rescató el cuerpo de Glorfindel y pudo ser sepultado bajo un montículo de piedras junto al pasaje, donde crecieron hierbas verdes, y de la esterilidad de la piedra nacieron flores amarillas, hasta que el mundo cambió. Tuor e Idril condujeron al resto del pueblo de Gondolin hasta el valle del Sirion, para después reunirse con el remanente de la gente de Doriath y con los marineros de Círdan. Gil-galad, hijo de Fingon, fue designado como rey supremo de los Noldor. Morgoth pensó que su triunfo era irrevocable, y poco se cuidó del pueblo de los elfos que crecía como espigas de Gondolin y Doriath. Tuor, después de un tiempo, sintió que la vejez lo invadía, y construyó un gran navío, en el que junto con su esposa, navegó hacia el oeste. En días posteriores se decía que Tuor llegó a pertenecer a la raza mayor, y se reunió con los elfos de Valinor, a quienes amó. Se dice que en aquel tiempo, Ulmo fue a Valinor, y habló a los Valar a favor de los elfos, y les pidió que los perdonaran y los rescataran del abrumador poder de Morgoth, pero Manwë no se dejó conmover. La hora no había llegado aún, pero se dice que si solo alguien se presentaba a favor de las causas de elfos y hombres, y con sincero arrepentimiento pidiera perdón por sus malandanzas, podría alterarse el designio de los poderes. Eärendil, hijo de Tuor e Idril, era entonces el señor del pueblo que vivía cerca de las desembocaduras del Sirion. Tenía por esposa a Elwing, hija de Dior y Nimlod.
Era un gran medioelfo que nunca podía descansar, y los viajes nunca calmaban las turbaciones de su corazón. Dos propósitos albergaba su alma, unidos en la nostalgia del anchuroso mar, y buscaba ir por su cuenta a la última costa, y poder dar el mensaje de los elfos a las autoridades del reino bendecido antes de morir. Earendil tenía gran amistad con Círdan, y con ayuda de él, construyó el navío al que llamó Vingilot, la flor de espuma, de remos dorados y maderos blancos, el más bello de los navios en todas las canciones. Muchas cosas se cantan de las aventuras de Earendil en alta mar y en tierras nunca antes pisadas, pero en todos sus viajes no encontró ni a sus padres ni a las costas de Valinor. Derrotado por las sombras y arrastrado por vientos contrarios, decidió volver a las costas de Beleriand, donde Elwing lo esperaba tristemente, y se dio prisa, pues un súbito temor lo oprimía el corazón. Maedhro sabía que Elwing aún vivía, pero no quiso dejarse llevar por orgullosos arrebatos, pues estaba arrepentido de sus hechos en Doriath. Pero con el tiempo, el recuerdo del reino bendecido, de la vida, obras y muerte de su padre Feanor, del sacrificio continuo hecho por él y sus hermanos, y la memoria del juramento sin consumar, lo atormentaron más que cualquier otro remordimiento. Y entonces se llevó a cabo la tercera, última y más cruenta de las matanzas de elfos por elfos. Los exiliados de Gondolin fueron atacados, y los restos de Doriath fueron aniquilados. Hubo gente que se mantuvo aparte, mas hubieron otros que dieron la vida por Elwing. Maedhros y Maglor ganaron el final. El apoyo de Círdan llegó demasiado tarde. Los elfos que no perecieron en el ataque se unieron bajo el mando de Gil-galad, y le informaron del cautiverio de Elros y de Elrond, hijos de Earendil, y dieron las infaustas nuevas de que Elwing se había arrojado al mar, con el Silmaril al pecho. Una noche mientras Earendil estaba al timón de su nave, vio venir hacia él desde el cielo una silueta que era como una nube blanca bajo la luna, como una estrella sobre el mar, como una pálida llama en alas de la tormenta. Dicha silueta cayó sobre los maderos de Vingilot, estando al borde de la muerte. Earendil la cargó en su regazo, y a la mañana siguiente, con ojos maravillados, contempló junto a él a su esposa, que había recobrado su forma, y cubría con sus cabellos el rostro de su marido mientras dormía. Earendil fue informado por Elwing de todo lo acontecido en la Tierra Media, y él, sin tener ninguna esperanza y no sabiendo qué más hacer, trató de ir de nuevo hacia Valinor, al lado de Elwing. Se pasaba las horas erguido en la proa de Vingilot, con el Silmaril sujeto a la frente, y fue por la creciente luz y el poder de esa joya sagrada que llegaron con el tiempo a las aguas que ningún navio había conocido. Arribaron a las Islas Encantadas, entraron en los mares sombríos, atravesaron las sombras y echaron anclas en la bahía de Eldamar. Elwing y Earendil, como compañeros inseparables, decidieron correr juntos el riesgo de ser maldecidos por el enojo de los señores de Occidente, y sus pies los llevaron hacia el reino bendecido. Earendil avanzó por la tierra siguiendo su destino. El entorno era desierto y silencioso, porque como Morgoth y Ungoliant en edades pasadas, llegaba a Earendil ahora en tiempos de festividad, y todo el pueblo se hallaba reunido en Valimar o en las estancias de Manwë. Subió a la verde colina de Tuna, anduvo por los caminos desiertos de Tirion. El polvo que se le posaba sobre los vestidos y zapatos era un polvo de diamantes, y él brillaba y resplandecía mientras subía por la larga escalinata blanca. Y en aquella privilegiada posición para contemplar el relieve, una densa reflexión invadió su corazón al volver su vista hacia el mar. El hijo de Tuor del linaje de Hador y de Idril de la casa élfica de Finwë se había aventurado en el peligro por amor a los dos linajes, y estaba a punto de cumplir con la medida de su creación al llevar a cabo la magnífica causa que tantos elfos y hombres hasta ese día habían buscado efectuar con fervor. La causa de esas personas de las que se hablan las grandes historias, que se adentraban en la oscuridad del peligro sin tener la mínima esperanza de un final feliz, pero que demostraron una y otra vez la naturaleza transitoria de las sombras. Earendil estaba por cumplir el sueño de aquellos de quienes se contaban las historias, en aquellos cuentos que habían sobrevivido al paso del tiempo y la memoria, gracias al inescrutable sacrificio que las personas en ellos habían materializado. Sobre sus espaldas caía la vida y la obra de quienes vivieron antes de él. El encuentro de los ejércitos de Occidente y del Norte se llamó la Guerra de la Cólera. Fue un acontecimiento ignominioso, en el que se concentró todo el poder del trono de Morgoth, que había crecido sin medida hasta el punto que ninguna fortaleza lo podía contener. Pero frente a la armada de los Valar, los Balrogs fueron destruidos. Las incontables legiones de orcos perecieron como hojas marchitas delante de un viento ardiente. Aún Morgoth no se atrevió a salir él mismo a la batalla, pero en su último ataque desesperado, lanzó sobre el enemigo los dragones de Angband que habían estado ocultos hasta entonces, y tan súbita y ruinosa fue la embestida de la terrible flota que el ejército de los Valar retrocedió. Pero llegó a Earendil, brillando como una llama blanca, navegando por los aires a bordo de su navío consagrado, y en compañía de las águilas protagonizó una batalla en el aire que se prolongó todo el día y a lo largo de una noche de duda. Y antes de salir el sol, mató a Ancalagon el Negro, el más poderoso del ejército de los dragones, y lo arrojó del cielo, y cayó sobre las torres de Tangol-Odrim, que se quebraron junto con él. Morgoth quedó acorralado pidiendo la paz y el perdón, pero los pies le fueron rebanados. Fue atado con la cadena Angainor, que había llevado en otro tiempo, y fue expulsado del mundo al vacío que hay fuera de él.
Los Silmarils fueron confiscados por los elfos, y Maglor y Maedhros trataron de recuperarlos. Pero al quemar la joya en la mano de Maedhros con un dolor insoportable, entendió que no tenía derecho al Silmaril, y que el juramento no servía de nada. Lleno de angustia y desesperación, se arrojó a una grieta de grandes fauces que despedían fuego, y Maglor se arrojó al mar, al verse atormentado por la misma desolación. Los Silmarils quedaron esparcidos, uno navegando por el firmamento, bajo el resguardo del héroe de elfos y hombres, otro enterrado bajo la tierra, en compañía de alguien atado en un juramento desgarrador, y uno más en el fondo de las aguas, compartiendo la soledad de las profundidades con su último portador. Tomaría mucho tiempo contar a profundidad todo lo que sucedió después: el establecimiento de Númenor, y su posterior caída ocasionada por Sauron, el hundimiento de Beleriand por el poder de Ulmo, la llegada de los Istari, la última alianza de elfos y hombres, el fin del tiempo de los elfos, el Concilio Blanco, la batalla de los 5 ejércitos, la Guerra del Anillo, o cómo olvidar cuando Frodo el Mediano atravesó peligros y oscuridad con un solo sirviente, y a pesar de Sauron, llegó por último al Monte del Destino, y allí arrojó el gran anillo de poder al fuego en que había sido forjado. Pero eso corresponde a otra historia, y aquí concluye el Silmarillion. Si ha pasado desde la altura y la belleza a la oscuridad y la ruina, ese era desde hace mucho el destino de Arda Maculada, y si un cambio sobreviene y la maculación se remedia, Manwë y Barda lo saben, pero no lo han revelado, y no está declarado en los juicios de Mandos.